Hola, continuamos con nuestras clases de física de segundo de bachillerato. Estamos en el bloque 4, física del siglo XX, y vamos a explicar en este vídeo uno de los experimentos clásicos de precursores de la física cuántica, como es el efecto fotoeléctrico. La explicación de este fenómeno fue la que le permitió a Einstein obtener el premio Nobel. Y aunque su descripción de este fenómeno la publicó en 1905, no se le fue entregado hasta 1922, si no recuerdo mal. O sea, tuvieron que transcurrir muchísimos años para poder reconocer la importancia de la explicación de einsteiniana. Esto da una idea histórica de cómo nos encontramos al principio del siglo XX con la gran problemática de esa física clásica, anterior a lo que entendemos como física cuántica, que estaba en crisis por ciertos fenómenos que era incapaz de explicar. Pues bien, vamos a pasar a explicar el efecto fotoeléctrico o en qué consiste el experimento. Bien, este experimento está basado en el estudio de metales en los que cuando se les hace incidir con una cierta luz incidente, esos metales, en ciertas circunstancias, son capaces de emitir electrones. Los electrones de los metales, de los átomos del metal, saltan, son capaces de saltar y se producen, pues se puede llegar a producir una corriente. Aquí en este esquema lo que tenemos es un cátodo en el que se sitúa un metal, se le hace incidir con una cierta luz de una intensidad I y los electrones saltan del cátodo y van hacia el ánodo. Lo tenemos aquí delimitado con la letra A. Y tenemos situado aquí un galvanómetro para medir la diferencia de potencial que se establece entre el cátodo y el ánodo, cuando se alcanza pues, un flujo de electrones lo suficientemente alto como para medir una intensidad de corriente. Digamos que se genera una corriente por ese flujo de electrones. A la derecha hemos hecho una representación de un experimento de efecto fotoeléctrico en la que estamos representando en color verde un experimento de efecto fotoeléctrico realizado a una intensidad A de luz incidente, ¿vale? La luz incide con una intensidad A. Y otro experimento dibujado en color naranja, que hemos denominado B, en el que se vuelve a incidir en el metal con una luz incidente de intensidad B. La intensidad A es mayor que la intensidad B. Y tenemos representado el potencial que se establece entre el ánodo y el cátodo y la corriente con respecto a la corriente que se alcanza, ¿no? El flujo de electrones que fluye desde el cátodo al ánodo, ¿de acuerdo? Hemos representado la intensidad de corriente y la diferencia de potencial. Pues bien, con esta diferencia de potencial podemos jugar, es decir, de tal manera que podemos establecer un potencial que pueda beneficiar o perjudicar ese flujo de electrones. Recordemos que cuando hemos estudiado campo electromagnético, siempre que nosotros establecemos un campo eléctrico, ¿no?, en una zona del espacio, pues evidentemente una partícula cargada, ya sea un electrón o un protón, pues va a sufrir una fuerza eléctrica. Entonces, si nosotros disponemos de una diferencia de potencial, es decir, por ejemplo, de una variación de potencial, estamos estableciendo un campo eléctrico que puede permitir el flujo de partículas cargadas si va a favor o puede oponerse. Eso es lo que tenemos representado, lo que se puede ver en esta representación gráfica. Para poder explicarla y hacer la descripción del efecto, vamos a dividir la gráfica en tres partes distintas. Una primera parte, una primera zona,
Vamos a usar otro color. ¿Vale? Tendríamos una zona 1, una zona 2 y una zona 3 de estudio. ¿Vale? Zonas de estudio. Y vamos a ir describiendo la situación en cada una de las tres zonas. Si nos circunscribimos a la zona 1, en la zona 1 lo que encontramos es una saturación de la corriente. Como podemos comprobar, la corriente permanece constante. Si siguiéramos representando la gráfica, sería prácticamente una línea recta horizontal. Y en esta situación, en la situación 1, el potencial es positivo, porque como vemos está a la derecha de nuestros ejes coordenados, y aquí el potencial va a favor del flujo de electrones, es decir, está apoyando con ese campo eléctrico ese flujo de electrones desde el cátodo hacia el ánodo. Entonces esto es una zona, digamos, zona de saturación de la corriente. Es decir, I sub A es constante e I sub B es constante. No olvidemos que eso es la corriente del flujo de electrones. Delta V a favor de los electrones. Sin embargo, ligeramente vamos entrando en la fase 2. En esa fase, la diferencia de potencial ha disminuido. Como podemos comprobar, el potencial toma valores más pequeños, más cercanos a cero. Y entonces, digamos que ese favor, ese apoyo con esa fuerza eléctrica que favorece el flujo de electrones, va disminuyendo. Y esa disminución se percibe en el flujo, en la corriente que se mide en el galvanómetro. Digamos que tenemos una disminución en la corriente tanto para una intensidad de luz incidente A como para una intensidad de luz incidente B. Va disminuyendo. ¿Vale? Podemos decir, por lo tanto, que la zona 2, la corriente I sub A e I sub B decrece a medida que delta V decrece. Aunque todavía delta V está a favor del flujo de electrones. ¿De acuerdo? Del cátodo hacia el ánodo. Y finalmente llegamos a la zona 3, que es la zona más interesante, en la que la diferencia de potencial pasa a ser negativa. Por lo tanto, esto se interpreta como que ahora esa diferencia de potencial que teníamos nosotros, que habíamos introducido artificialmente, se opone al flujo de electrones. Es un campo eléctrico que de alguna forma se ha invertido y no favorece el flujo de electrones desde el cátodo hacia el ánodo. Entonces observamos, uno podría pensar de primera mano, bueno, si yo tengo los electrones que a medida que disminuyo esa diferencia de potencial que favorece el flujo, esos electrones va decreciendo la intensidad, va decreciendo la corriente, independientemente de la intensidad de la luz incidente sobre el metal. Es de esperar que cuando la diferencia de potencial sea opuesta, sea contraria, yo podría esperar un decaimiento, una caída de la corriente muy brusca. Y sin embargo, la caída no es del todo brusca, sino que decrece, no muy lentamente, pero decrece hasta un punto, en el que, como vemos, aquí lo hemos delimitado como V sub 0, a partir de ese valor del potencial,
ya no hay corriente, independientemente de la intensidad de la luz que incide sobre el metal. Es decir, deja de haber corriente, deja de haber electrones fluyendo desde el cátodo hacia el ánodo. Por lo tanto, la zona 3, podemos decir que delta V va en contra de los electrones, pero la corriente no decae bruscamente. Y quizás lo más importante es que hay un valor del potencial que hemos llamado V sub 0, para el que no hay corriente o para el que la corriente cesa. Independientemente de la intensidad de la luz incidente. Bueno, podríamos intentar explicar por qué motivo tenemos se produce esto, ¿no? O sea, por qué ese flujo de electrones es favorecido por el potencial y a su vez cuando el potencial se opone, pues de alguna forma la corriente decrece hasta que finalmente se anula. Pues esto tiene una explicación física que, atendiendo a lo que nos conocemos o lo que sabemos sobre electromagnetismo, deberíamos ser capaces de explicar. Básicamente, cuando un electrón sale del metal es porque la luz incidente le ha proporcionado una cierta energía. Entonces, esa energía le permite al electrón obtener energía cinética que le hace viajar desde el cátodo hacia el ánodo. Es evidente que si los electrones están además en el seno de un campo eléctrico que va a favor del movimiento, pues en el momento en que los electrones estén libres de los átomos del metal, pues van a fluir hacia el ánodo. Pero a medida que el campo eléctrico va disminuyendo o que incluso se opone, si todavía sigue habiendo corriente, es decir, estamos en la zona 3 y todavía sigue habiendo corriente, aunque el campo eléctrico se oponga, nosotros sabemos que para que un electrón vaya de un punto A hasta un punto B dentro de un campo eléctrico, necesita una cierta energía. Si va en contra del campo eléctrico es porque hay una energía externa que le ha proporcionado esa energía para poder viajar en contra de la fuerza eléctrica, porque ese campo eléctrico está realizando un trabajo negativo. ¿Quién le proporciona esa energía a los electrones para que haya corriente en la zona 3? Pues evidentemente es la luz incidente. ¿Y qué valor va a tener que tomar esa energía? Pues es evidente que en la zona 3, en 3, la energía cinética de los electrones al menos tiene que ser igual a la energía potencial eléctrica que hay, o la variación de energía potencial eléctrica del ánodo, para poder viajar desde el cátodo hasta el ánodo. Porque nosotros sabemos que hay, pues, la variación de energía mecánica tiene que ser igual a 0, ¿no? Sabemos que la variación de energía se tiene que conservar, entonces la energía cinética que adquiere el electrón al menos tiene que ser igual a la energía potencial eléctrica en el ánodo, para que así se pueda mover el electrón. Recordemos que va en contra, ¿no? El campo eléctrico está en contra. Y además sabemos que como el trabajo
es menos la variación de energía potencial, o lo que es lo mismo, es menos Q delta V, entonces podemos decir que sin entrar en juegos de signos, porque podemos establecer pues, de manera absoluta, en valor absoluto, podemos decir que esa energía, en el caso 3, en la zona 3, que el campo eléctrico se opone, sabemos que la energía cinética máxima que pueden tener esos electrones para ir desde el cátodo hasta el ánodo va a ser igual a Q, la carga del electrón, en valor absoluto por ese potencial de frenado. Ese valor V sub 0 a partir del cual la corriente cesa. Y esta expresión es muy importante. Vamos a explicarla un poco mejor. Fijaos que es evidente que los electrones los entendemos como bolitas, esas bolitas se están desplazando en una trayectoria. Claro, para que haya una corriente yo necesito que haya muchos electrones viajando desde el cátodo hasta el ánodo. Conforme la corriente disminuye, es porque cada vez hay menos electrones que son capaces de alcanzar el ánodo. De tal forma que, cuando nos encontramos en la zona 3, la situación más precaria para los electrones está aproximándonos hacia ese valor de V del potencial en el que la corriente se anula. Entonces, en la zona 3, la energía cinética máxima que puede tener un electrón va a ser justo el trabajo necesario para ir desde el cátodo al ánodo en el momento límite, en el momento en el que la corriente cesa. Si el electrón tiene más energía cinética, si el electrón tuviera, más energía cinética que el trabajo con valor Q por el valor del potencial en el que la corriente se anula, entonces habría corriente con potenciales menores, valores más negativos que V sub 0. Porque entonces habría electrones con energía cinética que podrían superar, ¿no? ese trabajo que realiza el campo eléctrico para frenar los electrones. Porque a fin de cuentas, al oponerse, lo que están es frenando a los electrones. Por ello, la energía cinética máxima será aquella en la que el trabajo o la fuerza de frenado, digamos, es mayor. Hay posibilidad de que haya energías cinéticas menores que esa, pero evidentemente conforme nos aproximamos a V sub 0, esos electrones jamás llegarán al ánodo. Se irán frenando hasta que llegue un punto en que se frenen y se empezarán a acelerar y volverán al cátodo. Entonces no permiten el flujo de corriente. Normalmente a V sub 0 se le suele denominar potencial de frenado. Porque a partir de este valor V sub 0 no hay posibilidad de flujo de corriente, flujo de electrones. Este potencial de frenado, este V sub 0, es característico del metal. Es decir, cada metal tiene el suyo propio. Ahora lo que vamos a hacer va a ser indagar un poco más en el experimento para intentar encontrar las problemáticas a las que se enfrenta la física clásica para poder explicar el efecto fotoeléctrico. Desde un punto de vista clásico, la radiación incidente consigue extraer los electrones porque, de alguna forma, la frecuencia de la luz genera una oscilación forzada en dichos electrones, ¿no? Entonces llega un momento en el que si las ondas incidentes llevan una amplitud, una frecuencia que es acorde con la
con la frecuencia de oscilación del electrón en el núcleo, pues se produce como una especie de fenómeno de resonancia, de tal forma de que el electrón finalmente consigue desprenderse del átomo y llevar a cabo ese viaje desde el cátodo hasta el ánodo. El problema de esto no es lo que acabamos de decir, sino que la intensidad, el primer problema es que la intensidad de la radiación incidente, que la vamos a determinar como I, es proporcional al módulo del campo eléctrico. Porque recordemos que la radiación incidente es una onda electromagnética y por lo tanto esa onda electromagnética está constituida por un campo eléctrico y un campo magnético mutuamente perpendiculares. Pues esa intensidad es proporcional al campo eléctrico y ese campo eléctrico evidentemente es proporcional a una fuerza eléctrica. Que interactúa con los electrones, ¿no? De alguna forma les ayuda, es esa fuerza del campo los que le ayuda a escapar, ¿no? De la ligadura, de la ligadura del núcleo. El problema es que si eso es así, nosotros sabemos que la fuerza, pero entonces la fuerza es proporcional a la aceleración por la segunda ley de Newton y por lo tanto debería haber una relación entre la intensidad de la luz incidente y la velocidad de los electrones. Porque claro, al final esa fuerza eléctrica es proporcional a una aceleración y esa aceleración influye en la velocidad que adquieren los electrones cuando escapan de la ligadura del núcleo. Sin embargo, podemos estar seguros de que la intensidad es proporcional al número de electrones emitidos, pero completamente independiente de las velocidades adquiridas. Es decir, de la energía cinética de los electrones. Por lo tanto, la energía cinética que adquieren los electrones es independiente de la intensidad. Algo que no es lo esperado por la física clásica. Como podemos esperar, debería haber una relación y esa relación no existe. ¿Por qué no hay esa relación? Pues es muy fácil de explicar a partir de este esquemita que tenemos aquí, de nuestra gráfica. Si la intensidad de la luz incidente estuviera relacionada con la velocidad de los electrones, aquí tenemos la intensidad de la luz incidente A, la intensidad de la luz incidente B y cómo se produce el experimento, ¿no?, de la corriente, es decir, del flujo de electrones que van del cátodo al ánodo, como hemos dicho, y la intensidad A es mayor que la intensidad B. Si la intensidad fuera proporcional a la energía cinética de los electrones, conforme aumentara la intensidad, ¿no?, la velocidad de los electrones o su energía cinética sería mayor. Por lo tanto, cuando nosotros introdujéramos esa diferencia de potencial externa que se opone al flujo de los electrones,
zona 3 de la gráfica, la intensidad de la luz o el experimento para una intensidad de la luz A debería hacerse cero la corriente no en el mismo momento que, o en la misma situación o al mismo valor del potencial que para la intensidad de la luz B, porque en el experimento amarillo B los electrones deberían ir a menor velocidad, ya que la intensidad de la luz incidente A es mayor que la de la B. ¿De acuerdo? Por ese motivo no depende de la velocidad, la intensidad de la luz incidente, en contra de lo que piensa la física clásica. Una característica también importante que está relacionada con esta, aunque no lo hemos mencionado directamente, es que hay otro gran problema que presenta la teoría clásica para explicar esto. Es que existe una frecuencia umbral de la radiación incidente, característica también del metal, por debajo de la cual no tiene lugar la emisión de electrones. Esto lo debería haber escrito en color azul, porque estoy expresando en color azul, digamos, la realidad del experimento, y en color negro la teoría clásica. La teoría clásica esperaría flujo de electrones para cualquier frecuencia de la luz. ¿Cómo se ve esto? Pues bien, si la teoría clásica espera que la intensidad de la luz influya en la velocidad de los electrones, en ese campo eléctrico, al fin de cuentas, en la capacidad para que ese flujo de extraer electrones del metal, también la frecuencia, que tiene una relación con la energía, digamos, incidente de la luz, influiría en la capacidad para extraer electrones. Entonces, claro, la teoría clásica podría decir, bueno, conforme menos energética sea la luz incidente, pues no va a influir, voy a poder extraer menos electrones. Y a medida que aumenta la energía, la frecuencia es mayor, o la longitud de onda de la luz incidente es menor, voy a extraer más electrones del metal. Sin embargo, lo que no puede esperar es la existencia de una frecuencia umbral por debajo de la cual no va a haber extracción del metal. Imaginemos una frecuencia de 300 Hz, por ejemplo. Por debajo de 300 Hz me da igual la intensidad de la luz, que no voy a conseguir extraer ningún electrón. Y sin embargo, por encima o a partir de 300 Hz, la frecuencia de la luz, independientemente de la intensidad, extraeré electrones del metal. ¿Vale? Está un poco relacionada con la causa anteriormente expuesta en el caso. Y por último, el otro aspecto fundamental que la teoría clásica no puede explicar es que la radiación incidente, ¿no?, es esperable que la energía de la onda electromagnética se encuentre distribuida de manera uniforme. Entonces, para que el electrón que está en el átomo adquiera la energía suficiente para escapar, haría falta un intervalo de tiempo, o como una especie de un retardo, un tiempo en el que el electrón va absorbiendo la energía de la onda para poder escapar. Sin embargo, se encuentra que no hay
ese tiempo de retardo, no hay un tiempo entre la emisión de la luz, la llegada de la luz al metal y la extracción de los electrones, sino que ocurre de manera instantánea. La teoría clásica predice un tiempo de retardo desde la emisión de la luz y la extracción de los electrones, debido a que la energía de la onda electromagnética está uniformemente distribuida. Sin embargo, la emisión o la extracción de los electrones tiene lugar de forma instantánea. Sin tiempo de retraso o de retardo. ¿Vale? Por lo tanto, estas tres, digamos, evidencias experimentales eran totalmente incomprensibles para los científicos de la época y se necesitaba algún otro modelo o alguna otra explicación del efecto fotoeléctrico. Y para ello llegamos ya a lo que se conoce como la explicación de Einstein, que tuvo lugar en 1905, en uno de sus brillantes artículos. En ese año Einstein publicó 5 grandes artículos, se le llama el año maravilloso de Einstein, porque en un único año publicó 5 artículos en 5 campos de la física distintos y todos fueron revolucionarios. En concreto, este es uno de ellos, en el que el propio título del artículo no tiene nada que ver o no parece tener que ver con el efecto fotoeléctrico, pero viene a decir algo así como desde un punto de vista heurístico sobre la emisión y absorción de la luz o algo así, ¿vale? La idea es la siguiente, ¿no? Einstein, de una forma, digamos, similar o parecida a lo que Planck propone para el cuerpo negro, decide ir un poco más allá. Recordemos que Planck lo que plantea para poder explicar la emisión y absorción del cuerpo negro es que la energía de los osciladores, es decir, de las partículas que constituyen el cuerpo negro, no pueden absorber energía y no pueden, en esa absorción o emisión de energía, tener valores de energía continuos. Es decir, solo pueden tomar valores de energía discretos. Y Einstein va un poco más allá y lo que viene a decir es que no solamente podemos cuantizar o discretizar los valores de energía de los osciladores en el cuerpo negro, sino que también podemos decir que la propia radiación, la luz, está constituida por energía cuantizada, por cuantos de energía. Entonces la gran idea es que la luz está constituida por cuantos de energía de tipo H por F, al igual que Planck, o lo que es lo mismo, hc partido lambda. ¿De acuerdo? Recordamos que la velocidad es la frecuencia por la longitud de onda
De modo que se pueden dar varias situaciones en el efecto fotoeléctrico. Y con a partir de esa discretización de la energía en la luz, en la radiación, podemos explicar las situaciones distintas que se dan en el efecto fotoeléctrico. Para frecuencias puede darse un primer caso, una primera situación, una situación A, en la que la frecuencia de la luz incidente sea menor que la frecuencia umbral. ¿Vale? Vamos a poner F sub 0. Frecuencia umbral. Hemos dicho anteriormente que cada metal hay una frecuencia llamada frecuencia umbral, por debajo de la cual no hay emisión. Eso es algo que nos explica la teoría clásica. Pues bien, si la frecuencia de la luz incidente es menor que la frecuencia umbral, entonces no escapa ningún electrón. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque como la energía, o sea, la luz, está cuantizada, es decir, está discretizada en cuantos de energía, si esos paquetes de energía llevan una frecuencia que está por debajo de la frecuencia umbral, por mucho que yo incida con esos paquetes, con esas bolitas, sobre los electrones, como están por debajo de la frecuencia umbral, jamás van a poder escapar. Puede darse una situación B, y es que la frecuencia sea igual a la frecuencia umbral, entonces los electrones escapan con energía cinética igual a 0. ¿Por qué? Porque toda la energía que absorbe el electrón en ese paquete de energía de la luz se utiliza en escapar de la ligadura del núcleo, del átomo en el que está confinado. Y a esta situación, digamos, esta energía se invierte en lo que se conoce, o lo que vamos a entender nosotros ahora después en los ejercicios, como trabajo de extracción del metal. Y puede darse una situación C, que es que la frecuencia sea mayor que la frecuencia umbral, y entonces los electrones no solamente van a absorber una energía de la luz que les permita escapar, sino que además escapan con una cierta energía cinética. ¿De acuerdo? Además, claro, como ahora la luz no actúa de manera continua y la energía no está uniformemente distribuida, sino que está en forma de paquetitos de energía, de valores, los que tenemos aquí, estos procesos, esta situación o esta nueva situación de la luz permite que el proceso de absorción sea instantáneo. Porque claro, el electrón va a absorber el paquete de energía completo, de golpe. Y si evidentemente estamos en una situación B o C, el electrón escapará. Si estamos en una situación A, esos paquetes de energía es como que no interactúan, no entran en juego con el electrón no los absorbe para el proceso de extracción. El proceso de interacción de la luz con los electrones es instantáneo, porque cada electrón
absorbe un cuanto de luz, un paquete de luz. ¿Vale? Y esto ocurre solamente si el cuanto de luz posee la energía necesaria para que el electrón pueda escapar. ¿Vale? Si no, entonces no sucede. De tal forma que Einstein llega a la conclusión de que la energía cinética del electrón al final va a venir dada por la energía del fotón menos, o sea, la energía cinética del electrón cuando ya ha escapado del metal va a venir dada por la energía del fotón incidente de ese paquete de luz. He dicho fotón, ahora explicaremos por qué he dicho fotón. De ese paquete de luz menos la energía que también la ha tenido que menos la energía que ha tenido que emplear de ese paquete de luz el electrón para escapar del núcleo del átomo. Entonces podemos decir que la energía cinética máxima del electrón será la energía del paquete de luz, del cuanto de energía, menos W sub 0, que es el trabajo de extracción. W0, que va a ser igual a H por F sub 0, que es nuestro trabajo de extracción. Energía del electrón. ¿De acuerdo? A estos paquetes de luz, posteriormente, o estos cuantos de luz, se les denominó fotones, porque la radiación electromagnética se discretiza, se cuantiza y se dice que está constituida por partículas. Esas partículas las denominamos fotones. Desde 1922, más o menos, a los cuantos de luz se les denomina fotones. Suelen representar con la letra griega gamma. Y se dice que la radiación electromagnética está constituida por partículas denominadas fotones, ¿vale? Son partículas. El fotón no tiene masa, ¿vale? Eso es fundamental, el fotón no tiene masa y entonces normalmente la energía del fotón viene dada simplemente por HF, H por la frecuencia, ¿vale?
Entonces, la energía del fotón es hf, como ya inicialmente Planck propuso para las energías discretas del oscilador, y también se puede hablar del momento lineal del fotón, y se dice que es h partido por lambda, ¿vale? Estas son fórmulas para las partículas del fotón. Al no tener masa, esta partícula solo tiene energía y su momento lineal, porque claro, al estar desplazándose, al estar moviéndose, tiene un momento lineal, como no tiene masa, pues viene dado por la constante de Planck partido por su longitud de onda. ¿De acuerdo? Bien. Recapitulando, para finalizar, decimos por lo tanto que cuando la radiación incidente llega al metal, en el fondo lo que están llegando son partículas que denominamos fotones o cuantos de luz, con unas energías que vienen dadas por la frecuencia de la luz incidente. Si esa frecuencia de la luz es lo suficientemente alta como para igualar o superar esa frecuencia umbral, que también está relacionada con la diferencia de potencial, ¿no? Este potencial de frenado, entonces los electrones absorben esa energía, saltan del metal y adquieren una cierta energía cinética para viajar desde el cátodo hasta el ánodo, ¿vale? Con la idea de que la radiación está cuantizada, está formada por partículas discretas llamadas fotones, podemos explicar todos los problemas como hemos visto. ¿Por qué hay una frecuencia umbral? ¿Por qué ocurre todo de manera instantánea? Y evidentemente no influye, o la intensidad no tiene que ver, no tiene lugar, no tiene relación con la energía cinética de los electrones, porque la intensidad de la luz incidente está relacionada con el número de fotones que están viajando hacia el metal. Entonces, ¿por qué la intensidad no se relaciona con la velocidad? Pues porque yo puedo tener una intensidad muy alta y entonces está llegando un flujo de fotones al metal muy elevado. Pero si esos fotones no tienen la energía suficiente, cada uno de ellos, como cada electrón solo absorbe un fotón, no puede absorber 70 fotones, es imposible que, por muy intensa que sea la luz, que los electrones salten del metal, si no llevan la energía suficiente a los fotones. Entonces, no existe esa relación que se espera clásicamente entre la intensidad de la luz y la energía cinética adquirida por los electrones. Vamos a resolver unos problemas para intentar entender un poco mejor el fenómeno del efecto fotoeléctrico. Este problema nos dice un metal para el que la longitud de onda umbral de efecto fotoeléctrico nos lo da en forma de longitud de onda lambda sub 0 igual a 275 nanómetros es 275 por 10 elevado a menos 9 metros, se ilumina con luz de longitud de onda 180 nanómetros, ¿vale? Cuanto menor sea la longitud de onda, mayor es la frecuencia de la luz incidente. Por lo tanto, como la longitud de onda es menor que la longitud de onda umbral, va a haber extracción de electrones del metal. La primera pregunta explica el proceso en términos energéticos. Creo que ya hemos hablado bastante del efecto fotoeléctrico y hemos entendido por qué tiene lugar. Vamos a pasar a la segunda parte, a la segunda pregunta, que es bastante sencilla y nos dice: calcule la longitud de onda, la frecuencia y energía cinética de los fotoelectrones. ¿De acuerdo?
Bien, en primer lugar, tenemos que la energía de los fotones, de los cuantos de luz que alcanzan al metal, es HF, que va a ser igual a HC partido por lambda. Recordemos que C nos lo proporcionan aquí y el valor de H. Entonces podemos hacer el cálculo directamente para conocer la energía total de los fotones. La energía es de 1,1 por 10 elevado a menos 18 julios. ¿De acuerdo? Bien, y ahora la energía cinética. Esto sería para el fotón. Para los fotones, esa es la energía de los fotones. Y ahora si estudiamos la energía cinética de los electrones, nosotros sabemos que va a ser igual a la energía cinética del fotón, que lo podemos llamar E sub gamma, menos el trabajo de extracción del metal, que nosotros lo sabemos porque tenemos aquí la longitud de onda umbral, que es la energía que necesitamos para extraer los electrones del metal. Esto es igual a H C partido lambda, que ya la conocemos, menos H por C partido por lambda sub 0. Entonces podemos despejar y obtener la energía cinética de los electrones. Y es 7,2, perdón, 3,8 por 10 elevado a menos 19 julios. Esta sería la energía de los electrones. La energía cinética de los electrones. Por lo tanto, vemos que los fotones tienen una energía que es mayor que la energía que contienen los electrones al salir del metal, porque parte de la energía del fotón se invierte en salir del metal. Bien, ¿cómo calculamos la longitud de onda, la frecuencia y la energía cinética de los fotoelectrones? Pues bien, la energía cinética ya la tenemos aquí calculada. La frecuencia es la misma que la que traen los... La longitud de onda y la frecuencia tendrá que ver con la dualidad onda-partícula de de Broglie para el cálculo de la longitud de onda y la frecuencia, entendiendo esos fotoelectrones entendiéndolos como una partícula o como una onda, ¿de acuerdo? Entonces, ese apartado lo vamos a dejar, por eso nos hemos centrado únicamente en el cálculo de la energía cinética. Esto es un problema de selectividad, eso ya lo resolveremos en otro momento. Vamos a pasar a calcular otro problema que dice lo siguiente. Al estudiar experimentalmente el efecto fotoeléctrico en un metal, se observa que la mínima frecuencia a la que se produce dicho efecto es de 1,03 por 10 elevado a 15 hercios. Nos proporcionan la frecuencia umbral en forma ahí la tenemos.
y nos dice calcule el trabajo de extracción del metal y el potencial de frenado de los electrones emitidos si incide en la superficie del metal una radiación de frecuencia 1,8 por 10 elevado a 15 hercios. Bien, el trabajo de extracción del metal se obtiene directamente de la frecuencia umbral porque el trabajo de extracción es igual a la energía para que un electrón pueda escapar del átomo con energía cinética 0. Por lo tanto es H por F sub 0 y esto es igual a 6,80 por 10 elevado a menos 19 julios. Aquí está el trabajo de extracción. Y ahora el potencial de frenado de los electrones. El potencial de frenado es la diferencia de potencial que nosotros le tenemos que transmitir o ese campo eléctrico que tenemos que introducir entre el ánodo y el cátodo para frenar a los electrones. Ese potencial de frenado es igual a la energía cinética máxima que pueden adquirir los electrones al salir del metal, ¿vale? Entonces, y decimos que es igual porque la energía se conserva. Es decir, qué potencial de frenado tenemos que transmitir para que el electrón se frene. Entonces, como la energía cinética, o mejor dicho al revés, el potencial de frenado que lo vamos a llamar como V sub 0, por la carga del electrón va a ser igual a la energía cinética máxima. ¿Vale? ¿Y cuál es la energía cinética máxima? Nosotros sabemos que la energía máxima que puede adquirir un electrón es H por la frecuencia menos de los fotones menos el potencial de extracción. Entonces, el potencial de frenado va a ser igual a HF menos el trabajo de extracción partido por la carga del electrón. Como tenemos la frecuencia a la que se está emitiendo la radiación de los fotones, que es 1,8 por 10 elevado a 15 hercios, pues entonces podemos resolver directamente, tenemos la carga del electrón, podemos sacar el potencial de frenado. Vemos que el potencial de frenado es de 3,175 voltios. ¿Vale? Es necesario establecer una diferencia potencial de 3,1 o 3,2 voltios para que los electrones se frenen desde el metal desde que salen del metal hasta el ánodo. ¿Vale? Por lo tanto, este sería el potencial de frenado que hay que establecer. Yo aquí he cometido un poco de abuso del lenguaje y he dicho que la energía cinética tiene que ser igual al potencial de frenado. No es que tenga que ser igual al potencial, tiene que ser igual a la energía potencial para que se conserve la energía. Que es igual a Q por la variación del potencial o el potencial de frenado.
se conserva la energía, ¿vale? Muy bien, como vemos, los problemas se resuelven de manera sencilla. O te piden el potencial de frenado, te piden el trabajo de tracción, te piden la energía cinética, o la energía de los fotones, o la energía del tal. A veces se conecta un poco con la parte de la dualidad onto-corpúsculo, que ya la estudiaremos, pero en general son problemas sencillos. Esto sería el apartado A, y el apartado B nos dice: ¿se produciría efecto fotoeléctrico si la intensidad de la radiación incidente fuera el doble y su frecuencia la mitad que en el apartado anterior? Vale, pues si f' es igual a f partido por 2, eso quiere decir que la nueva frecuencia va a ser igual a 9 por 10 elevado a 14 hercios. Entonces la frecuencia es menor que la frecuencia umbral. De modo que no habrá efecto fotoeléctrico. Pues recordemos que hay una frecuencia umbral por debajo de la cual no se produce la radiación. En concreto podemos hacer una pequeña gráfica que exprese esa relación. Digamos que si tenemos las frecuencias, el potencial es una gráfica que se suele representar la frecuencia en función del potencial de frenado, la frecuencia umbral suele venir dado de esta manera. De manera que conforme la frecuencia aumenta, el potencial de frenado cada vez es mayor. Si yo alcanzo la frecuencia umbral, el potencial de frenado es cero. ¿Por qué? Porque los electrones salen del metal con energía cinética igual a cero. De modo que no hace falta aplicar ningún potencial de frenado porque los electrones ya están frenados. Por debajo de la frecuencia umbral no hay extracción de electrones, por eso la recta se queda aquí, en la frecuencia umbral, ¿vale? Conforme aumenta la frecuencia, el potencial de frenado cada vez es mayor porque los electrones salen con mayor energía cinética y evidentemente por debajo, como hemos dicho, no habrá efecto fotoeléctrico. ¿La intensidad influye? Bien, la intensidad influye en la cantidad, en el flujo de electrones, pero no en su energía, no en su energía cinética. Si F es mayor o igual a F sub 0, un aumento en la intensidad de la luz produce un aumento en el número de fotones. Entonces aumenta el número de electrones extraídos. Pero su energía no cambia. Es decir, la energía que adquieren los electrones porque haya más intensidad no va a cambiar. Va a ser la misma, solamente varía que, claro, si es más intensidad hay más fotones alcanzando el metal y como la energía del fotón viene dada por su frecuencia, si la frecuencia es mayor que la frecuencia umbral, pues todos esos fotones podrán extraer electrones, pero la energía de esos electrones nunca crecerá, no será mayor porque yo aumente la intensidad. Entonces habrá más flujo de electrones, pero no más energía en esos electrones, algo que esperaría la física clásica como hemos visto y que eso no sucede. Pues bien, hasta aquí el vídeo sobre efecto fotoeléctrico. Es un fenómeno complejo, es un fenómeno difícil también de entender y de digerir cuando es la primera aproximación que tenemos a fenómenos, digamos, ya precuánticos, en los que se habla de partículas, se habla de absorción y emisión, una interacción de la luz, al fin de cuentas, con la materia, con el metal. Pero bueno, poco a poco y trabajando los ejercicios se puede comprender con facilidad dentro de lo que cabe.